¿no? Eh, sí, creo que solo faltan dos. Bueno, buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer lo que sería el aparato cardiovascular. Nuestro equipo está conformado por Vanessa, Isco, Diego y yo. Vamos a abarcar del temario los signos y síntomas más frecuentes con su semiología, síndrome de insuficiencia cardíaca, derecha, izquierda y otras, síndrome de isquemia miocárdica, que sería la angina estable, el infarto agudo del miocardio, y se verá si tienen o no elevaciones del ST, y también se verá la angina inestable. Y ya por último veremos la fisiopatología del consumo de oxígeno, el flujo coronario y la circulación coronaria. Bueno, para empezar vamos a ver los signos y síntomas más frecuentes que se dan en el aparato cardiovascular. Estos se van a dar, bueno, los signos y síntomas los vamos a tomar desde la anamnesis y bueno, estos van a ser más que nada los síntomas que nos refiere el paciente y ya en el examen físico pues vamos a poder ver los signos. Los síntomas más que nada, los más importantes serían la disnea, el dolor torácico y las palpitaciones. La disnea es una sensación de falta de aire. En la respiración es una actividad inconsciente que cuando se presenta la disnea, normalmente es por una actividad consciente que es tratando de aumentar la actividad respiratoria para suplir la falta de aire subjetiva. En la mayoría de los casos, esta falta de aire pues sugiere una falla del ventrículo izquierdo. Esta, esta disnea se va como a clasificar. Bueno, hay varias clasificaciones, pero nosotros vamos a usar la, la clasificación funcional, que sería, que sería la de New York Heart, que pues es como tal la clasificación funcional, que nos va a dividir esta disnea en 4 grados, cuatro clases o grados. La primer clase o primer grado sería la de grandes esfuerzos, que es como subir escaleras, un repecho, correr o caminar, pues algo grande. La segunda clase es de medianos esfuerzos, que nos diría como caminar 2 cuadras, pero a paso normal. La clase 3, que es de pequeños o mínimos esfuerzos, por ejemplo, vestirse o hablar, o siquiera ponerse los zapatos y ya no pueden respirar. Y la clase 4, que sería la de reposo o ortopnea también se le conoce. Bueno, para diferenciar entre una disnea como o sea, de esfuerzo a una disnea respiratoria o psicogénica. Psicogénica es como de la mente o pues sí que como emocional. Es que la disnea respiratoria es lentamente progresiva y su relación no va tanto con el esfuerzo, sino que el esfuerzo puede ser como un desencadenante, pero no tienen tanta relación. Esto se va a abrir, bueno, va a tener pues sí, un sonido como de chillidos en el pecho y antes vamos a tener un antecedente de tos o de una expectoración de larga data, o sea que ya venía desde antes, como pues lo vimos en los síndromes de respiratorio. Y la Recuerden que disnea, los chillidos, perdón, recuerden que los chillidos en el pecho se refieren a las sibilancias, ¿no? Entonces son pacientes que tienen gente como menciona ahí de tos crónica, con expectoración, sibilancias, y entonces pues ya nos habla de que tiene un problema respiratorio previo. Y conforme va avanzando la enfermedad, pues el paciente va presentando disnea en mayor o menor grado, aunque también se puede relacionar con el esfuerzo. sí. Bueno, y para diferenciarlas de la psicógena, sería que esta pues aparece, bueno, no tiene nada que ver con los esfuerzos, puede o no haber alguno, y siempre va a haber como una fuente de estrés previamente. Esta no es ni progresiva, ni se escucha como
de una cierta manera, o sea, solo empiezas a tener dificultad y ya. Y esta no cumple de mayor ejercicio, mayor disnea, o sea, no tiene nada que ver. Y bueno, después tenemos la disnea de cúbito o la ortopnea, que era lo que les comentaba. Y esta aparece cuando el paciente se adopta de cúbito, o sea, se acuesta, o disminuye, bueno, sí, como que se dobla, se sienta o se acuesta. Y previamente vamos a tener como una tos, o se refiere como una tos, y pues para evitar esta disnea, el paciente tiene que aumentar el número, pues sí, el número de almohadas con las que eleva el tronco al dormir, o tiene que quedar pues semisentado. Y la disnea paroxística nocturna, este es como una sensación repentina de disnea, se acompaña con sudoración, ansiedad y repetir sudoración, bueno, y palpitaciones. Este es un episodio de aparición brusca y es, pues, como dice su nombre, habitualmente nocturno y ocurre cuando el paciente está, pues, ya dormido. Lo despierta esta sensación de, pues sí, como de ansiedad, con sudoración y palpitaciones y, eh, ya. Y la causa precipitante, pues, como tal, aún no se sabe, pero se dice que puede ser a un exceso, a un esfuerzo excesivo previo o una ingesta copiosa o incluso puede llegar a ser por las pesadillas o también se dice que por el exceso de tos. Este paciente responde pues sentándose con los pies colgando, sale de la cama y siempre, bueno, o la mayoría refiere que abren las ventanas para pues buscar como otra fuente de aire y se sienta como en una silla junto a la misma y siempre como tienen esta sensación de ansiedad, pues se aferran como al respaldo de la silla o sea, tratan de, pues sí, como estabilizarse con algo. Esto se dice que es como el asma cardíaco y puede ser debido a un edema agudo del pulmón. Bueno, después tenemos el... mm, no, perdón. En esto de disnea nos tiene, bueno, a la hora de hacer nuestra anamnesis, nos tiene que decir desde cuándo apareció, o sea, y qué hizo para que pues tuviera ese síntoma. Después nos tiene que, bueno, tenemos que preguntar que cómo ha evolucionado, o sea, cuál es su relación con el esfuerzo o el reposo o otros desencadenantes. Y también nos tiene que decir si hay fenómenos acompañantes, si hay silbancias, si hay palpitaciones o si hay tos. Como ya vimos, la tos como que nos puede dar un pie a ver qué tipo de disnea es. Ahora sí. Y también hay que preguntarle si la regresa, también si tiene dolor, ¿no? Torácico. Ujú. Pero fíjense que en la de la disnea de cúbito o ortopnea, el paciente presenta esta disnea exactamente cuando se recuesta. Entonces se acuesta y siente que le falta el aire y en ese momento empiezan los accesos de tos. Y esto se debe a que al recostarse, recuerden que aumenta el retorno venoso al corazón y si este corazón está ya con datos de falla, pues no logra manejar ese aumento de volumen y se empieza a congestionar el pulmón. Entonces por eso que empiezan con la sensación de falta de aire y se tienen que sentar. La tos generalmente es seca. Y la otra situación es de que, como van a ver en uno de los datos que llega a presentar el paciente con falla cardíaca, pueden tener derrame. Entonces, si se recuesta y el derrame es muy importante, pues también va a condicionar esta disnea. Y la disnea paroxística nocturna generalmente es de inicio súbito, como comentó su compañera, se asocia a palpitaciones, sudoración, entonces hay que pensar, sobre todo si tiene dolor, pues descarta que no está haciendo, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio o que esté haciendo un cuadro de edema agudo pulmonar, entonces hay que hacer siempre un buen interrogatorio en cuanto a la disnea, porque como ven hay varios tipos de disnea. Ok. Bueno, continuamos con el dolor torácico, como comenta el doctor. Bueno, en este vamos a tener como pues sí va a ser como muy difícil el decir como, bueno, el diferenciar entre un dolor torácico como tal que tenga, pues sí, repercusiones cardíacas a uno que
pues que solo, no sé, sea porque te pegaste o porque te esforzaste mucho. Pues vamos a tener que muchos de los pacientes que su consulta es por dolor torácico, pues son como tal un desafío diagnóstico y terapéutico, porque la mayoría de estos pacientes pues se dan de alta con coronopatía inestable y pues esto puede llevar a una evolución pues desfavorable con nuevas consultas, internaciones, incluso la muerte o algo así como una demanda legal. También tenemos que ver que pues el desafío con el médico es, como ya les dije, pues diferenciar entre una patología de pues sí, cardíaca como tal o incluso respiratoria a solo pues pues sí, un simple dolor nada más. Pues ahorita como tal tenemos como varias causas que serían las cardíacas y las no cardíacas. Nosotros nos vamos a concentrar, bueno, aquí les tengo como la tablita de cuáles son las no cardíacas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer pues como tal ya el examen físico. En las no cardíacas vamos a tener las gastroesofágicas y otras que pueden ser las respiratorias, incluso como vimos en neumotórax. En las cardíacas vamos a tener las isquémicas y no isquémicas. Nosotros nos vamos a concentrar más en las isquémicas y ya dentro de la exposición pues vamos a ver el síndrome, bueno, síndromes isquémicos. Ahorita me voy a concentrar en el ANCOR inestable o la angina inestable. Esta angina inestable nos va a decir, o más bien es de corta duración. Esta se puede resolver con actividad física. Siempre nos van a referir, o los pacientes van a referir, que se siente como si estuvieran indigestados. Este nos puede dar como pautas a que simula un origen pleurótico o posicional, o sea, dependiendo a la posición en la que se encuentre el paciente, es como nos va a describir qué se siente. Este es reproducible en la palpación y, bueno, es importante preguntar si se irradia hacia algún otro, pues sí, hacia algún otro lado, y normalmente cuando es una angina inestable se irradia hacia el miembro superior derecho, es como cuando se tocan la mano, ¿no? Y pues esta tiene una relación con el infarto agudo del miocardio. Esta angina inestable nos puede indicar insuficiencia cardíaca, taquiarritmia o incluso la muerte súbita. A ver, ¿está hablando de la angina estable o inestable? Estable. Ok, porque en esta no estoy tan de acuerdo en la diapositiva de que se resuelve con la actividad física. De hecho, este angina inestable se relaciona con la actividad física, no se resuelve con ella, sino el paciente menciona que si, por ejemplo, sube escaleras o hace algún esfuerzo, empieza este dolor. Y en cuanto guarda reposo, el dolor desaparece, ¿sí? Disminuye y después puede continuar haciendo su actividad física. Entonces, muchos pacientes ya saben que si, por ejemplo, suben una escalera, pues ya sienten ese dolor. Entonces, tratan de evitar esa actividad o lo hacen de una manera más lenta. Y se considera estable porque es como que ya está relacionada con una actividad determinada, ¿no? Y si no la hacen, pues no presentan el dolor. Sí pueden sentir como una sensación de digestión y puede, como usted comentaba, asemejarse a un dolor tipo pleurítico, pero no se resuelve con la actividad física, se exacerba con la actividad física, ¿sí? Ok, bueno, ahí lo corrijo. Bueno, seguimos con las palpitaciones. Las palpitaciones como tal son una percepción consciente de los latidos del corazón de una forma como de un golpe, pero cordial, más o menos intenso o más o menos molesto. O sea, es como en la exploración física lo vamos a ver como si, pues sí, como tal si se le estuviera moviendo, o el paciente refiere como si se le estuviera moviendo el pecho. A veces esta sensación se puede extender incluso hasta el cuello o la garganta. Sienten como, pues sí, como si se les moviera todos al ritmo
pues sí, del corazón. Vamos a tener que hay tres tipos: la sinusal, la paroxística y la extrasístole. La, taquica la palpitación sinusal son de inicio pues brusco y tienen un final progresivo. Esto es como lo característico de eso. Son moderadas, en términos generales no sobrepasan los 140 y son desencadenadas más que nada frente a circunstancias pues sí cotidianas y a veces como en determinados horarios. Puede ser después de comer, incluso por actividad, pues, bueno, mucha actividad emocional o pues antes de conciliar el sueño. Después las palpitaciones paroxísticas tienen un inicio y un final brusco. Su frecuencia es de 200, no tienen como un desencadenante claro, puede ser en reposo o en esfuerzo, pueden ser regulares o irregulares y no tienen bueno, no hay como mucha repercusión en la hemodinamia. Y las extrasístoles, que son como palpitaciones instantáneas o fugaces, así se describen, y tienen una frecuencia y cadencia como muy variables, pero son molestas bueno, la molestia se pausa o es como después del latido extrasístole. Y en esta tenemos que preguntar, bueno, en la anamnesis o ya en el interrogatorio, tenemos que preguntar cuándo comenzó y cuál fue, pues como tal, la circunstancia donde estaba el paciente, cómo inició y cómo finalizaron estos episodios. Como ya les expliqué, tienen como características específicas. También tienen que decirnos su evolución y tienen que, bueno, decirnos si han identificado como los desencadenantes. Y también tenemos, bueno, en la exploración física, tenemos que ver la repercusión hemodinámica. Después seguimos con los signos ya como tal. Perdón, Vamos a, pero hablo de las características del dolor de origen cardíaco. eh, bueno, es que eso se van a ver más adelante. Yo solo como que les di una pauta, pero más adelante en los síndromes sí se van a ver. ¿Sí lo van a mencionar? Sí. Ok. Ok. Bueno, los signos, pues son como, ya saben, lo que podemos ver. Tendríamos el edema de miembros inferiores, síncope, hemoptisis, el choque de la punta o el latido apexiano, los latidos patológicos, los frémitos, los ruidos cardíacos, el soplo cardíaco, cianosis y el hipocratismo digital. Vamos a empezar con el edema de miembros inferiores. Bueno, el edema como tal va a ser un aumento del volumen del líquido intersticial en el tejido subcutáneo. Esto normalmente nos va a indicar un fallo en el ventrículo derecho, que es como tal pues sí, un edema sistémico. Este va a iniciar y va a ir aumentando de volumen durante el día y desaparece luego de reposo y pues como ya dije, pues se refleja más como en las extremidades pues inferiores por gravedad. Este siempre va a ser como bilateral o simétrico y a la exploración pues vamos a tener que está frío, es como blando y la extremidad se va a ver como tal blanca. Esta va a ser, bueno, su localización va a estar determinada principalmente por la elevada presión capilar hidrostática y pues por ende, como ya dije, se va a encontrar como en las zonas de declive, que serían como las inferiores. Y inicialmente el edema va a aumentar a lo largo del día y todo esto es por gravedad. Vamos a tener que tienen como nombres diferentes. Cuando es el edema masivo y generalizado va a ser anasarca y bueno, cuando incluso llega a la pleura y el peritoneo. Y el signo que vamos a ver ahí es como el signo de Godet, que ya lo hemos visto muchas veces, que es cuando presionas y se hunden tus deditos. Entonces, perdón, Bueno, entonces recuerden ustedes que es muy importante este dato de que el edema de origen cardíaco es
de inicio durante el día, desde predominio vespertino. El paciente amanece bien, por eso dice que desaparece después del reposo, y conforme va pasando el día se va presentando el edema. Como comenta su compañera, inicia en extremidades inferiores, es bilateral, es simétrico, es blando, es frío, no es doloroso, ¿sí? Y conforme va pasando el día va ascendiendo, y también conforme va avanzando la enfermedad, hasta que puede ser afectar abdomen, posteriormente, como comentaba su compañera, si afecta peritoneo, pues va a presentar quédato en abdomen. Sí, bueno, para el edema lo que tenemos que preguntar es cuándo apareció, su ubicación, si solo se refiere como tal en las piernas, bueno, en los miembros, o si ya subió como al abdomen. Y tenemos que describirlo con sus características, que serían que si es simétrico, el color, si llega a presentar dolor, si hay un calor local o si es frío, y si son, bueno, si es blando, y esto pues se vería con el signo que ya mencionó también el doctor. Sí, el edema puede llegar a ser generalizado, ya cuando la falla cardíaca es severa, pero en el abdomen, ¿qué puede causar esta falla cardíaca del ventrículo derecho? Mm, no, no recuerdo la verdad. O sea, ya para que haya anasarca, ¿qué tiene que haber? Mm, pues ya sería como tal la falla pues más grande, ¿no? Por eso, ¿qué datos te daría? Como que qué datos me daría. Sí, ¿qué datos clínicos tendrías a la exploración física para si es que ya tiene anasarca? Ya no solo es porque el edema generalizado pues sería de todo el cuerpo, ¿no? Pero anasarca, ¿qué implica la anasarca? Mm, es que no entiendo qué me pregunta. Sí, para que digas, es que mi paciente ya tiene anasarca. Porque, bueno, ¿cómo sabes que tiene anasarca? Pues ¿O qué es la anasarca? pues es la acumulación de líquidos en el, pues sí, como tal en todo el cuerpo o más que nada en el abdomen, es cuando se les infla como la pancita. ¿Y por qué se desinfla? Pues porque hay mucho líquido, bueno, es ¿Y cómo como se tal llama? la acumulación, Anasarca, digo, o sea, sí, asitis. ah, Ascitis. ¿Y en pulmón qué puede haber? Derrame pleural. Derrame pleural, exactamente. Entonces, para decir que un paciente tiene ya anasarca, implica que ya las serosas están comprometidas, y principalmente es peritoneo y pleura. Entonces, el paciente tiene ascitis y tiene derrame, aparte del edema generalizado. Y puede ser por falla cardíaca. Derecha, ¿verdad? Ok. ah, ok. Eh, bueno, los siguientes síntomas son como tal los síntomas que nos pueden denotar emergencia, que sería como tal síncope o la hemoptisis. El síncope como tal es la pérdida brusca y transitoria del estado de conciencia, o sea, la pérdida de conocimiento pues, con la pérdida del tono muscular y caída al suelo. Esta es como tal debido a una disminución pues, de riego al cerebro y o también la podríamos decir como una isquemia cerebral. Esto también nos puede como denotar epilepsia, hipoglicemias, algún trastorno conversivo o incluso vértigos. Y esta pues se relaciona como tal a la semiología cardiovascular porque también puede ser que no haya como una buena perfusión, que es lo que hace que no llegue pues como tal al cerebro lo que tendría que llegar y por eso se da este signo. Y la hemoptisis es la expulsión de sangre al momento de toser. Esto nos daría como tal bueno, nos podría indicar que hay una estenosis mitral que hace que pues que podamos tener este reflujo de sangre. Otro signo Ahora, bueno, de, perdón. Aunque para hemoptisis, recuerden que también puede ser de origen respiratorio. sí, ¿Sí? bueno, por lo del pulmón. ¿Sí? Y otro, Entonces, habrá que distinguirlo bien del origen cardíaco. Claro que si el paciente
tiene una cardiopatía, como menciona usted, del programa de estenosis mitral, pues va a tener otros datos, ¿no? Que vamos a encontrar también la disnea, el edema y a la exploración, pues la presencia de soplos y ruidos agregados. Ok. Otro sería también como la desviación de rasgos, que es como cuando tienen alguna parálisis, que esta se da, bueno, va a tener como los signos de fatiga muscular y tos, y como que la cara les va a empezar a temblar, y esto también se puede, bueno, encontré que también se puede llegar a dar por una mala circulación, y esto hace que pues sí que se dé como esta pequeña desviación de rasgos. No es como un signo tanto de emergencia, pero sí es algo que se tiene que pues que estar observando. Después vamos a tener el choque de la punta. No es como tal un signo, pero sí es algo que tenemos que ver en el examen cardiovascular. Bueno, el choque de la punta es como tal la elevación del pecho donde se tiene el choque de la punta. Se debe como sentir el impacto bueno, sobre la pared durante la sístole. Es más visible y palpable en niños y adultos jóvenes, y es más infrecuente en bueno, en personas mayores de 30 años de edad. Esta se va a ver en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, y bueno, la técnica que se haría como para verla mejor sería poner de cúbito pachón y en apnea respiratoria. O sea, se le pide al paciente que no respire, bueno, o sea, que mantenga la respiración, y allá, bueno, en esta parte les puse como cuál es la posición de cúbito pachón. Tienen El como cúbito lateral. ok. Ujú. Bueno, es que, bueno, aquí, ok, gracias. Sí, de Eh, cúbito, la posición de Pachón es de cúbito lateral izquierdo. ok, gracias. Bueno, este choque de la punta se puede ver desplazado, y hay causas cardíacas y causas extracardíacas. Las cardíacas, cuando se desvía hacia afuera, sería como por atelectasia, que haya como un colapso pulmonar, o porque o por un derrame pleural, algún neumotórax o un tumor. Cuando se desvía hacia adentro, bueno, hay como causas de derecha, bueno, igual tiene que involucrar los pulmones de derecha a izquierda. Cuando está, no, perdón, les estoy diciendo las extracardíacas. Bueno, cuando está desviado como hacia ambos ventrículos, tiene que ver de un exceso diafragmático, incluso por el embarazo. Y las cardíacas, cuando está desviado hacia afuera, es cuando existe una dilatación del ventrículo izquierdo. Cuando está desviado hacia la izquierda, tiene que ver con un agrandamiento de ambos ventrículos. Cuando está desviado hacia abajo, refiere una hipertrofia del ventrículo derecho, y cuando está desviado hacia arriba puede ser por un derrame pericárdico. También tenemos que el choque de la punta va a tener como, pues sí, también se puede como tener como una extensión como tal de pues de toda el área, o se puede tener como una intensidad mayor. La extensión del choque de la punta solo va a abarcar un espacio intercostal. No tiene que pasar una extensión mayor a lo que cubrimos con dos pulpejos, bueno, con un pulpejo del dedo, que normalmente sería como 2 centímetros, y se considera que la extensión está aumentada cuando abarca dos o más traveses de dedo, que son como 4 centímetros, y que son latidos muy amplios. Esta extensión se vería disminuida si ocupa un diámetro inferior a 1 centímetro.
Y la intensidad se evalúa con mayor o menor fuerza con los pulpejos. O sea, si tú aplicas cierta fuerza pues sí, al presionar el espacio intercostal, tienes que ver que sean como, bueno, entre choque y choque, tienes que ver que sean simétricos y que no pasen pues sí, como cierta elevación o intensidad al elevarse. Su aumento como tal de esto sería una cardiopatía. Y esto puede ser normal como en obesidad o como en personas muy musculosas, pero ya nada más. Y también tenemos que hay dos tipos de latidos apexianos, que sería el hiperdinámico, que nos dice que es amplio, abrupto y de alto ascenso y descenso. Y estos son como en pacientes que hacen mucho ejercicio. Y el de sostenido domo, que sería como el de cúpula o en meseta, y que este se prolonga durante toda la sístole y tiene ascensos y descensos menos rápidos, y este podría indicarnos una estenosis aórtica. Bueno, ya como tal vamos a tener los latidos patológicos, que pues los tenemos localizados localizados en la región basal derecha. Nos indicaría como un aneurisma un aneurisma de la aorta descendiente o una aorta elongada, que esto es como una estenosis de sí, pues de la aorta. Si está como en la derecha, en la región basal izquierda, perdón, nos podría decir que tenemos una dilatación patológica de la arteria pulmonar. Y si se llega a escuchar en los latidos apexianos, nos podrían indicar un aneurisma ventricular un aneurisma ventricular. Y si son generalizados, como tal, tenemos el latido diagonal, que es como, pues sí, que se da en la cara anterior con un arrastre simultáneo y depresión de la cara anterior del ventrículo derecho. Esta se va a detectar más que nada con la palpación entera o de mano llena, y va a ser más que nada en la parte inferior izquierda del hemitórax. Esto nos puede decir que hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Después el latido sagital, que es la impulsión sistólica de la zona paraesternal izquierda. Esto también nos puede decir que hay una sobrecarga del volumen o que hay una estenosis pulmonar. Y ya por último tenemos el latido generalizado del epigastrio, que se da en el ventrículo derecho, y esto nos dice que está, pues sí, agrandando. Y sí, A ver, ¿le podría regresar a la anterior? ¿el anterior? La anterior. Del choque. Entonces, recuerden ustedes que el choque de la punta, como clásicamente se menciona, se localiza en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. En la posición que más se percibe, pues es en el cúbito lateral izquierdo o en posición de pachón. Aunque generalmente este choque de la punta lo logramos percibir solamente en algunos pacientes, ¿verdad? No en todos. En los pacientes que son muy obesos o muy musculosos, luego nos cuesta mucho trabajo lograrlo percibir. Entonces, si el choque de la punta está desplazado, como menciona ahí hacia afuera, a la izquierda, pues nos hace pensar en crecimiento de cavidades izquierdas, como en el caso de, como mencionamos, la patología mitral o que afección del ventrículo izquierdo. Si está desplazado hacia adentro, pues haría pensar problema en el ventrículo derecho, y si está hacia arriba, pues podría hacernos pensar que algo lo está desplazando. Pudiera ser, tal vez como mencionaba, en el caso de un derrame pericárdico, o causas externas, ¿no? Que tuviera, por ejemplo, hubiera un derrame o hubiera una telectasia
o un hemotórax que estuviera desplazando el corazón y por eso se está palpando fuera de lugar el choque de la punta. Es muy importante hacer esa palpación, como mencionaba su compañera, el diámetro que generalmente se utiliza, el área que ocupa generalmente es de 2 a 2.5 centímetros, lo cual corresponde a solamente un espacio intercostal. Y si es mayor ese diámetro, pues ya nos habla de que está aumentado, ¿no? Y hay que valorar la intensidad, el ritmo, la frecuencia, aunque pues esto va a depender del paciente y también de la sensibilidad que tengamos al hacer la palpación. Ahora, la que sigue, por favor. Puede haber latidos anormales, como menciona ahí, perdón, puede ser que sea hiperdinámico, por ejemplo, si el paciente está con datos de falla cardíaca o si está el paciente con datos de hipertensión severa, pues el APES va a estar hiperdinámico, va a estar mucho más sostenida la palpación de este choque y puede ser más sostenida su duración. La que sigue, por favor. Ahora, puede haber latidos anormales, entonces no solamente hay que palpar el choque de la punta, sino después colocar nuestra palma de la mano sobre la región precordial del lado izquierdo y del lado derecho y a nivel como mencioné ahí, del epigastrio para tratar de localizar si hay algún latido anormal, que como menciona su compañera, pues puede ser por dilatación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o estarnos haciendo pensar en pues sobre todo en este tipo de afecciones de un ventrículo u otro, dependiendo dónde se localice el latido anormal. Entonces, muy importante que hagan esa palpación suave. Recuerden que colocar la mano en forma suave, no hacer una presión importante en la pared torácica, porque si no podemos inhibir esta sensación de latido. Entonces, hay que hacer esta maniobra cuando exploremos corazón, no solamente concentrarnos en el choque de la punta, sino buscar la presencia de latidos anormales. Dependiendo de la localización, pues será la patología que nos pueda estar orientando, ¿no? Como contaba ahí su compañera, pues presencia incluso de un aneurisma o de alguna dilatación del ventrículo derecho o izquierdo. Pudiera ser también que llegamos a percibir lo que se ha mencionado como frémito, o que recuerde que es un soplo palpable. Ok, la que sigue, por favor. Ya continúa usted. Sí, bueno, ya. Bueno, pasamos a lo que dice el doctor de los frémitos, que es una percepción palpitatoria de las vibraciones anormales que hay en el tórax. Estas dan una sensación especial como cuando la mano apoya, pues no sé si se han agarrado el cuello, que es como cuando hablas, como que tiembla. Así, bueno, así se refiere que se siente el frémito o trill. Estos frémitos es como un indicador de soplo y la maniobra para palparnos, bueno, para palparlos, es que el paciente eh, la maniobra consiste en apoyar suavemente la mano o las falanges como tal sobre el pecho. El paciente se mantiene en apnea respiratoria, o sea, no le pedimos que pues sí que no respire mientras le estamos como palpando. Se hace de cúbito lateral izquierdo. Bueno, cuando es de cúbito lateral izquierdo es más útil para los frémitos mitrales y cuando le decimos que se incline o incline el tronco hacia adelante es para los frémitos basales. Al igual que los soplos, los frémitos pueden ser sistólicos o diastólicos. La relación temporal con la fase del ciclo se va a determinar comparando el frémito con el pulso radial o carotidio. Si el frémito es sincrónico con el pulso, este es sistólico. Y si es diastólico, el frémito ocurre después de que sientas el pulso. Van a ver como, los frémitos se perciben frecuentemente en todo el precordio, pero la interpretación va a variar dependiendo a qué o en qué punto hay como una mayor intensidad. El frémito de la punta nos va a indicar
una estenosis mitral y normalmente es diastólico. El fémito basal derecho es normalmente sistólico y nos va a indicar una estenosis aórtica. El fémito basal izquierdo generalmente es sistólico y nos va a decir que hay, o nos puede referir a que hay una estenosis pulmonar congénita. Y el fémito del mesocardio nos diría que hay como un pasaje de sangre por los orificios ubicados en el tabique auricular o ventricular. Esto es pues como las comunicaciones congénitas. Y aquí les puse como dónde se encuentra como el mesocardio. Está como entre el foco tricuspidio y el accesorio o el de Herb. Y aquí en el corazoncito pues tienen como tal, es como en la, pues sí, en la mitad del corazón. Y ya, Otra causa de soplo a nivel mesocardio puede ser la persistencia del conducto arterioso. También puede encontrarse el fémito ahí. ok, y bueno, en el fémito vamos a describir su localización, si hay alguna extensión, y vamos a describir su identidad, no, perdón, su intensidad. También vamos a decir cuál es, pues sí, el punto donde más se siente, si hay como latidos patológicos agregados y también, pues sí, en el punto donde se encuentra. Bueno, ya para pasar a los ruidos cardíacos, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es su frecuencia cardíaca, determinar el ritmo y bueno, ya no sabemos los focos auscultatorios, se va a hacer como de una manera dinámica y pues vamos a, pues sí, a describirlos, ¿no? Vamos a tener... Pero espérame. Sí. Pero aparte de los ruidos cardíacos, aparte de la frecuencia, el ritmo, ¿qué otra cosa tienes que determinar? Pues sí, dónde se encuentra y eh, cuál se encuentra como más, pues sí, más intenso. Tienes que describir lo que Intensidad. escuchas y pues sí, si hay como algún ruido agregado en alguno Entonces de esos. tienes que valorar exactamente ritmo, frecuencia, intensidad y fenómenos agregados. Ok. Ok, ¿en qué me quedé? Así, sí. Vamos a tener el S1, que es como más prolongado y grave a comparación del S2. Este ocurre por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y se va a escuchar su máximo en el punto del ápex. El S2 es más breve y agudo y corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas y tiene una máxima intensidad en el área pulmonar o en la base. Em, y decía, bueno, en la bibliografía que usé, decía que en el punto tricuspidio se pueden oír ambos componentes pues sí, en una intensidad similar. Vamos a tener también los ruidos como tal ya agregados y el tercer ruido vamos a tener que no se escucha después de los 40 años. Este es el más común en niños y adolescentes y en mayores de 40, si se ausculta, ya es patológico. Este ruido lo describen como un ruido sordo, poco intenso, grave, se separa del segundo ruido como por un intervalo silencioso breve, se ausculta igual en el ápex y algo por dentro del área generalmente pequeña. Este ruido es generado por la tensión que hay en el aparato valvular mitral durante el llenado del ventrículo dilatado. O sea, en el caso de la dilatación ventricular, pues sí, como la inserción de los músculos papilares está más alejada y por lo tanto las vibraciones se generan como con mayor
mayor amplitud y esto hace que, pues, que se escuche el ruido. Este nos puede como indicar cardiopatías de sobrecarga distólica o una dilatación ventricular o incluso insuficiencia ventricular. El cuarto ruido, o ruido auricular también, es normalmente, bueno, se escuchan normalmente en niños y adolescentes como muy delgados, siempre son patológicos y este es producido por un mecanismo pues más o menos similar al del tercer ruido. Es generado por la tensión durante la contracción auricular pues en un corazón como muy poco distendible. Este se encuentra generalmente en cardiopatías de sobrecarga, de con sobrecarga sistólica e hipertrofia ventricular. También bueno, encontré que también se podría decir que se tiene cuando hay una cardiopatía hipertensiva, alguna estenosis aórtico pulmonar o incluso en, pues sí, alguna estenosis mitral, aunque no decía que estaba bien comprobado, pero también se podía escuchar ahí. Y ya los soplos, vamos a tener que, bueno, un soplo es un ruido patológico producido por vibraciones secundarias a un flujo sanguíneo turbulento, o sea, en un flujo turbulento. En los soplos cardíacos tenemos que determinar su localización, o sea, respecto al ciclo cardíaco, y tendríamos los sistólicos y los diastólicos. En la topografía, que es como el lugar de mejor auscultación del soplo, o sea, sería como un indicador de su origen. Si hay alguna transmisión o irradiación, o sea, si sigue como tal la corriente sanguínea y su intensidad, que va del grado 1 al 6. El grado 1 serían como los débiles, que solo se auscultan en condiciones pues muy favorables. El grado 2, que se auscultan fácilmente. El grado 3, que es como una intensidad moderada, y en este ya hay frémito. Y el grado 4, bueno, de 4 a 5, que son como los muy intensos, ya, pues ya a partir de ahí ya hay frémito, como siempre. Y el grado 6, que es cuando se ausculta con estetoscopio situado ya a milímetros del tórax, o sea, ya se puede escuchar desde antes de ponernos como tal el estetos. También tenemos que evaluar el timbre, si son como suaves, si son en chorro de vapor, que se escucha como, por ejemplo, cuando está la olla de presión, cuando son rudos, que son vibraciones, pues sí, que normalmente se acompañan con frémitos, y si son musicales o piantes. Eso no entendí muy bien por qué, pero son como melódicos. Y sí, y su longitud y configuración, si son holo, holo algo, que ocupan todo el silencio, proto, Sí. que ocupan solo la primera mitad del silencio, meso, que ocupan la parte medial del silencio, tele, que ocupan todo bueno, el final del silencio, o si es continuo, o sea que se escucha todo el tiempo. O lo sistólico, bueno, o lo sistólico o lo Ajá, diastólico, es que sí que, que bueno, ocupa toda la sístole o toda la diástole, ¿no? Dependiendo si es sistólico o diastólico el soplo. Y todo va a depender, pues, del origen del soplo, ¿no? De la causa que lo esté originando. bueno, en esta, así, no. Perdone, no, a ver si fuera posible que bajara o incluyera, pues, los ruidos cardíacos, ¿no? Para escucharlos, el primero, el segundo, tercero y cuarto, y sí, de igual los soplos también, ¿no? creo que, bueno, en mi presentación es que también expuse cardiovascular en la vez pasada y ya, bueno, ya les había presentado como tal los ruidos. Bueno, aquí estaría el tercer ruido cardíaco. Este es el que se escucha en niños y adolescentes, que es patológico a partir
de los 40. Los 40 años. Bueno, aquí podemos ver que Fíjese cómo es. es ay, se me olvidó. Permítame. Bueno, lo describe como un ruido sordo y es como poco intenso y se separa del segundo ruido, ya vimos, como con un silencio breve. Aquí vemos, bueno, no sé si alcancen a ver bien, pero aquí se ve que, bueno, por aquí me tapo esto. Vemos que se ilumina como el apex, bueno, que es el punto del apex, que es como donde se escucha más o donde tiene como tal una mayor intensidad este soplo. Y a ver si está el 4. Ah, aquí está. Bueno, ahí tenemos el cuarto ruido, que igual es, pues sí, que se oculta más que nada en niños y jóvenes adultos o adolescentes delgados. Este siempre va a ser patológico. Bueno, si lo escuchan bien, es como de baja frecuencia y es como muy rápido y activo. Y aquí igual podemos ver cómo se encienden el foco del Apex, que igual es como donde más, bueno, donde se oculta con mayor intensidad. Okay, creo que no les hablé del galope, pero bueno, el galope va a ser una, un conjunto bueno, va a ser el conjunto cuando tenemos el ruido S3 y el S4. No sé si esté por aquí, igual. Mm, mm, Aquí está. Este ritmo de galope va a ser un fenómeno auscultatorio que está caracterizado por los 4 ruidos que al combinarse pues sí, con taquicardia va a ser como una cadena semejante al un galope del caballo, por eso su nombre. Va a estar como tal en las cardiopatías de sobrecarga diastólica o dilatación ventricular, o incluso una valvulopatía. Sí, habla falla cardíaca, ¿no? Sí. Habla de falla cardíaca. ¿Qué página es, dijo? Bueno, aquí dice, en Facebook están como cardiología para el estudiante de medicina. No, ¿y esos no se pueden bajar? Sí, bueno, desde YouTube no, pero se pueden descargar ilegalmente. Ah, Sí, a ver si luego me enseña cómo. ok. Bueno, sigamos. ¿Qué? Ok. Los otros. Es muy importante que los escuchemos porque pues podemos platicar sobre los ruidos y eso, pero no es lo mismo a decir nada más las características a escucharlo, ¿no? Porque es muy importante saberlos distinguir. Y ahorita pues desgraciadamente luego pues no hay contacto tanto con paciente, pero pues por lo menos ya acuerdan con estas herramientas, ya escuchándolo, pues ya este momento dado al revisar a algún paciente, si encontramos algún ruido agregado semejante a este, pues ya podemos pensar que sea un tercero o un cuarto ruido, ¿no? Okay. Y no considerarlo dentro de lo que es normal. Entonces, pues es muy importante pues presentar los ruidos o los soplos para que los escuchemos. ¿En qué Muy me bien. quedé? Así en los soplos.
Sí. Bueno, en los Y soplos, son 8:30. eh, ¿Tienen tiempo o continuamos mañana? sí, para terminar los, sí, para terminar los signos y se acabó. Ok. Bueno, sí. Para los soplos tenemos que describir, bueno, a la hora de la escrutación tenemos que describir su frecuencia, su ritmo, identificar si hay ruidos normales en los focos en los focos auscultatorios, si hay ruidos patológicos agregados y en los soplos como son, pues sí, como tal su longitud y su configuración. Después vamos a tener la cianosis, que es una coloración azulada de la piel y mucosas que aparece cuando la hemoglobina reducida en los capilares eh, y vénulas de la superficie excede los 5 gramos sobre decilitro. Esta concentración de hemoglobina reducida en la sangre capilar va a depender de la concentración de oxígeno y de la cantidad de oxígeno extraída por los tejidos. Va a haber como tal una cianosis central, que es que es generalizada y severa, que va a afectar más que nada la piel y las mucosas. Y una cianosis periférica, que es menos intensa, solo es en la piel, no de mucosas, es en zonas expuestas y se puede acompañar de frialdad periférica. Esto pues va a ser como tal en pacientes que tengan como tal ya insuficiencia cardíaca. Más adelante les dirán les especificarán bien de sus, eh, sus orígenes, pero pues sí, hay dos tipos, es lo importante. Recuerden Después, que también puede ser de origen respiratorio, ¿no? sí, Ujú. ya ahí va a depender. También vamos a tener el hipocratismo digital, que es el abombamiento de las uñas se refiere como en forma de vidrio de reloj con un ensanchamiento en las falanges distales. Va a ser se refieren también que adoptan la forma de un palillo de tambor en las partes como tal blandas. Y este va a ser un signo de hipoxemia crónica. Igual, más adelante se dirá como tal las características de cada uno. Y creo que eso sería todo de signos y síntomas. Ok. Le encargo nada más lo de si van a hablar de los datos característicos de dolor precordial de origen cardíaco, porque es muy importante que nos digan sus características para poderlo distinguir del dolor de origen, del dolor torácico de origen gastrointestinal, de musculoesquelético o del de origen respiratorio, porque como usted comenta, pues muchos pacientes acuden a consulta por la presencia de dolor precordial, porque inicialmente piensan que el dolor precordial es forzosamente, piensan de como primera instancia, pues que es el corazón. Entonces hay que saberlo, hacer una buena semiología, un buen interrogatorio para ver si es realmente de origen cardíaco o no, para confirmarlo o descartarlo y pues como usted comentaba, no cometer errores, ¿no? Que en un momento dado pueden llegarle a costar la vida al paciente o incluso que pues nos pueda arrastrar alguna demanda, ¿no? Entonces es muy importante hacer una buena semiología y para ello necesito que pues mencionen bien las características del dolor, ¿sí? Para que las tengamos presentes. Ujú. Bueno, ok. Nos vemos mañana entonces. Gracias. Vale, gracias, doctor. Buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego.